Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos este día al segundo foro. Para Azul Originario es importante crear espacios virtuales para la interacción entre la sociedad civil con profesionales, expertos y expertas en diferentes temas de la coyuntura nacional. Antes de pasar con nuestra invitada especial, daré una breve descripción del contexto. Actualmente, la población salvadoreña se ha enfrentado a la pandemia del COVID-19, lo que mostró una capacidad alta de transmisión, lo cual se convirtió en una situación nunca antes vivida ni imaginada. Dicha situación se ha alojado en la sociedad y ha afectado a las personas en la salud mental, en el ámbito económico, social, político, cultural y de medio ambiente. Es por eso que este día estaremos desarrollando un análisis desde la perspectiva de la disciplina de trabajo social. El tema que estaremos desarrollando es retos y desafíos de la intervención de las y los profesionales de trabajo social ante las nuevas realidades. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y tendremos un espacio de respuestas. Buenas tardes, licenciada. Le cedo la palabra. Buenas tardes. Agradecer el espacio a Azul Originario por brindarnos la oportunidad de poder conversar sobre un tema tan importante, ¿verdad? Y considero de que son una asociación especial, importante, como repito, debido a que nuestro país necesita muchas más instituciones, instancias, ¿verdad? Que lleven el sentido crítico, analítico de cada una de las diferentes coyunturas en las cuales nos vemos inmersos. Pues mi nombre es, como bien lo decía la licenciada, es Priscila Montes Cruz. Soy trabajadora social, feliz de serlo, ¿verdad? Y pues la mayoría de las oportunidades que he tenido de trabajo es en relación al tema de la familia, ¿verdad? En cuanto al tema del abordaje integral en tema de familia, específicamente en el tema de la violencia. He trabajado con niños y niñas que han sufrido diferentes tipos de violencia en sus familias, en la sociedad, etcétera. He trabajado también en ONGs, tanto con el tema de niñez también, el tema del abuso sexual, el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar. De igual manera, estuve trabajando en la Corte Suprema de Justicia también con mujeres, niñez, adolescencia que han sido víctimas de violencia. Actualmente laboro como coordinadora y como miembro de una junta de protección de niñez y adolescencia de aquí de San Salvador. Igualmente tratando de realmente de darle respuestas a las diferentes situaciones críticas que nuestra niñez y adolescencia viven en el país. Trabajo social tiene un papel fundamental en la intervención y atención social. Coméntenos a partir de su experiencia cómo usted hace el abordaje en los diferentes niveles de la intervención que tiene la profesión de trabajo social. Bueno, lo bonito, vea, de trabajo social quizás es eso, es que podemos tener diferentes espacios para poder intervenir. Lo importante acá es partir de un modelo, ¿verdad? Teórico, un modelo metodológico de intervención y por todo el contexto social de nuestro querido El Salvador, se requiere una intervención desde una perspectiva ecológica, sistémica, ¿verdad? Una perspectiva de protección integral, una perspectiva ética también,
donde podamos nosotros ver a la persona no alejada de su contexto, sino como parte de él. El abordaje que he ido haciendo, ¿verdad? A lo largo de la trayectoria siempre ha sido en el tema de inmiscuir a las tres, ¿verdad? El tema de la persona como individuo, la persona como individuo parte de una sociedad, de una familia, perdón. Luego, este individuo parte de una familia que vive en una comunidad, no necesariamente una comunidad, llamémoslo a lo local, ¿verdad? Sino una comunidad educativa, una comunidad de una institución donde un niño se encuentra ingresado por bastante tiempo. A este individuo parte de una familia, si es que la tiene como comúnmente nosotros la solemos conocer, en una comunidad, y de cómo esta persona es vista dentro del sistema en sí, dentro de la sociedad, cómo se concibe la persona como parte de esta sociedad, si es que se concibe como parte, porque lastimosamente la mayoría de las personas a las que atendemos en el área de trabajo social son personas que no se sienten parte aceptada de la sociedad. Por ejemplo, vemos a mujeres, ¿verdad?, víctimas de violencia que buscan las atenciones en las diferentes instituciones y la mayoría dicen, pero es que no encontré lo que yo buscaba. Yo esperaba que recibiera X o Y atención, o un niño dice, no, yo pues he vivido institucionalizado por años, ¿verdad? O vemos a adolescentes que dicen, no, yo prefiero vivir en el vicio de las drogas, ¿verdad? En la calle. Entonces, para poder hacer una intervención, se debe de trabajar todas las áreas, ¿verdad? Por eso es importante ver al individuo como parte de ese sistema, no verlo a él como individual. Ahora, esta intervención sistémica, ¿verdad? Que es una de las cuestiones que nuestro país necesita abordar, es el fortalecimiento de las familias. ¿Por qué razón? Porque primero, partir de qué significa una familia en El Salvador. No entender que una familia es únicamente aquellos lazos biológicos, sino aquellas personas que representan algo significativo para el individuo, que puede ser un amigo, un vecino, aún una misma institución, una maestra, etcétera. Entonces, si nosotros no fortalecemos los. Hola. Pueda sentirse. Hola, perdón. Creo que hubo un problemita por acá. Hola. Hola, sí, ya estamos. Hola, ya estamos. Ok. Entonces, como les decía, es importante que el individuo esté fortalecido a donde nosotros lo vamos a llevar, ¿verdad? Por eso hay un autor, hay una autora que habla de que el arte de la promoción humana. Entonces, el trabajador social, para cuando hace su intervención, debe de ser un artista en la promoción humana, o sea, en llevar al individuo a de donde nosotros lo encontramos a través de sus propias capacidades y sus propios recursos. Por eso debe de ser un abordaje ético, porque si nosotros no respetamos los principios éticos de ver al individuo como esa persona que tiene sus capacidades, que aunque él o ella no lo reconozca en un primer momento, somos nosotros los que estamos llamados a llevarlo a esa identificación, promoverlo hacia un espacio diferente, pero un espacio que nosotros ya lo hayamos trabajado, que ya lo hayamos construido en un abordaje
sistémico, en un abordaje ecológico, ¿verdad? Porque podemos nosotros que crear alguna alianza o hacer una referencia, pero si no estamos tratando de cubrir todo lo que rodea a esa persona, entonces probablemente nuestra intervención no va a ser del todo efectiva, ¿verdad? Entonces, las intervenciones de las cuales he tenido la experiencia, ¿verdad? Poco a poco me he ido dando cuenta que si nosotros no fortalecemos todo el entorno, todo el sistema, todo aquello a lo que el individuo tiene relación o tiene contacto, entonces va a ser bien difícil la intervención. Em, es de saber como trabajadores sociales que no es una cuestión sencilla, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar muchos obstáculos en el camino, por eso esta autora habla del arte, porque es un arte, o sea, debe de haber una pasión en nosotros como profesionales en querer promocionar a los individuos dentro de una sociedad que probablemente no está lista para recibirla, para recibir al individuo, a la persona humana, ¿verdad? Pero que requiere de nuestro apoyo como técnicos, como profesionales para poder fortalecer todas esos recursos, ese tejido social, esas capacidades que el individuo ya tiene por sí mismo. Sí, sabemos, ¿verdad?, que la familia anteriormente ha estado afectada antes de la pandemia y ahora posterior a la pandemia. ¿Cuáles son los aspectos que se dieron afectados en la familia salvadoreña durante la pandemia del COVID-19? Bueno, han, hay un sinfín de áreas, ¿verdad?, que han sido dañadas, afectadas en la familia salvadoreña. En las áreas socioeconómicas, ¿verdad? Tenemos claridad del tema del desempleo, ¿verdad? Que estaba viendo yo por ahí de unas estadísticas, ¿verdad? De 60,000 desempleos, ¿verdad? Que se han registrado ahorita en lo que va de la pandemia, que de alguna manera eso incrementa el tema de la pobreza. Eh, y por ende, ¿verdad? Trabajo social es el que ve ese tema, el tema de las dificultades económicas. Eh, Cuando vemos una familia, ¿verdad?, que sufre una afectación tan grave en el tema económico, eh, si no hacemos un análisis de cerca de esas familias, podemos caer en el error de decir, a esta familia es negligente, por ejemplo, con el cuidado de sus hijos, ¿verdad? Porque no quiere llevarlos a la escuela, no quiere ponerle en el WhatsApp, ¿verdad? Sus tareas. Pero ¿será que esta familia económicamente tiene las capacidades, tiene las posibilidades de tener acceso a Internet, acceso a una red social? Entonces, las afectaciones socioeconómicas, eh, no solamente vistas como que la gente no tiene ese empleo, ¿verdad? Entonces, que emprenda un negocio. Sí, pero aunque sea para poder, ¿verdad? Una pequeña tienda para poner una venta de típicos en la tarde, las personas necesitan un ingreso. Entonces, el manejo, ¿verdad?, de la pandemia del COVID, de alguna manera, bueno, no de alguna, sino de una manera tan grave, ha afectado la economía de nuestro país. Pero vámonos también al tema en sí social interno de la familia. El aumento de la violencia. El aumento de la violencia ha sido drásticamente afectado. ¿Por qué razón? Porque lastimosamente, tanto en el tema de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, violencia hacia niñez y adolescencia, es en la familia donde apuntan las mayores estadísticas de que a pesar de que el núcleo familiar es aquel lugar donde se espera que haya más seguridad para las personas, no es así en las familias salvadoreñas, ¿verdad? Hemos tenido un incremento bastante alto de violencia contra la niñez, hemos tenido un incremento en violencia contra las mujeres. De hecho, el tema de la violencia sexual ha sido una cuestión tan terrible en este tiempo de la pandemia
debido a que las víctimas están conviviendo diariamente 24 horas con sus presuntos agresores o con sus agresores. Lastimosamente tenemos ahorita un 79.16% de alza en el incremento de los embarazos en adolescentes de 10 a 14 años y un 71.6% en adolescentes de 15 a 19 años. ¿Qué nos dice eso, verdad? Si ustedes ven los rangos de edades, son tan cortos, ¿verdad? Vemos a niñas desde muy pequeñitas que ya han sido víctimas de agresiones sexuales. Y acá es importante que como trabajadores sociales veamos la perspectiva filosófica, sociológica más bien dicho, de la que nos habla, por ejemplo, Pierre Bourdieu, que es de las percepciones sociales que nosotros y que las familias tienen, ¿verdad? Las percepciones que tienen de la violencia sexual, muchas familias en nuestro país lo naturalizan, lo normalizan y ven el tema de que una niña de 10, 12, 11, 13, 14 años esté saliendo embarazada, la familia lo normaliza, ¿verdad? Entonces, hay como como un engranaje bien fuerte, ¿verdad? En los paradigmas sociales de nuestras familias, en las percepciones que nuestras familias van haciendo, que van naturalizando el tema del COVID, de la pandemia, y al mismo tiempo van naturalizando mucho más el tema de la violencia. Entonces son aspectos pedagógicos, educativos que nosotros como trabajadores sociales estamos llamados a trabajarlo. Ahora, no quiero cerrar esta pregunta sin también hablar otro tema importante que es el tema de la salud mental. La salud mental de las familias también está súper afectada. Vemos a niños y niñas con cuadros de ansiedad, vemos a adolescentes con cuadros suicidas. Bueno, ayer se celebraba el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y nosotras, bueno, en la oficina estábamos haciendo una reflexión de lo difícil que es tener tantos casos de adolescentes que están buscando el tema del suicidio y de alguna manera el encierro, la poca socialización, ¿verdad? El tema de todo lo que significa el tema del COVID ha venido a afectar no solamente lo social, lo económico, sino el tema de la salud mental. ¿Y por qué razón? Porque nuestra salud mental como país, desde la guerra que tuvimos, no se nos ha trabajado nada. No, toda la población salvadoreña deberíamos de tener nuestro espacio psicológico para poder trabajar un sinfín de secuelas de la violencia social, violencia intrafamiliar, etcétera, de sinfín de traumas que tenemos de cicatrices en nuestra psique, ¿verdad? Y que es importante trabajar. Entonces el COVID ha venido a hacer muchos estragos, ¿verdad? Y el manejo que se le está dando debe de ser muy integral, tratando de cubrir todas las aristas que concierne el tema. Bueno, también saludar a todas las personas que nos están sintonizando. Saludos al Escobar por comentarnos. La pregunta es, ¿cuáles son los retos a los que se ha enfrentado para brindar atención psicosocial en la pandemia del COVID-19? Sí, bueno, obviamente el reto de no contar con un plan contingencial, ¿verdad? Con una estrategia. Acá nos toca echar a andar el tema del gerenciamiento social como trabajadores sociales, ¿verdad? Que es el tema estratégico ante una situación. Perfectamente sabemos que nadie se esperaba el que en marzo, ¿verdad? La OMS declarara una pandemia, una cuestión mundial, una situación tan terrible. Eh, ¿En qué nos ha afectado en el tema del abordaje? En muchas razones. Primero, el tema de la seguridad, de la bioseguridad, ¿verdad? Que nosotros como trabajadores sociales debemos de hacer en pro no solamente de nuestra salud, ¿verdad? Sino sobre todo en la salud de la población que nosotros atendemos. Si bien es cierto, ya previo a la pandemia, nuestra querida técnica de la visita domiciliaria, que es una técnica, a mi juicio, muy enriquecedora,
que realmente nos permite esa conexión con la sociedad y con las comunidades, ya se había visto amenazada, ¿verdad? Por el tema de la violencia y de la delincuencia. Y ahora con la de la pandemia, pues se vio mucho más agredida esta técnica, lo difícil que es el tener todos los medios de seguridad para no exponer a nuestros usuarios, ¿verdad? Quizás esa ha sido una de las dificultades más grandes porque, por ejemplo, ¿verdad? Hay entrevistas, algunas personas han recomendado que las entrevistas con los usuarios se hagan vía virtual, ¿verdad? Pero a veces las personas no tienen las condiciones para poder hacerlo. Y más allá de eso, el tema de la técnica de la observación que debe de aplicarse para poder tener una, un diagnóstico, ¿verdad? De la realidad se vuelve mucho más complejo. Aparte de eso, que nuestra intervención no es, no debe de ser una intervención superficial, ¿verdad? De hecho, en el aspecto ético, cuando nosotros, por eso se llama intervención, ¿verdad? Porque no solamente vamos a extraer información, sino que las poblaciones requieren que el trabajador social también dé algo, ¿verdad? Y eso nos diferencia quizás de tal vez de otras profesiones, de que el trabajador social, si bien es cierto, va a la comunidad, pero no solamente va a ser una fotografía, ¿verdad? De la realidad de esa población, sino que debe de dar algo, porque las personas esperan que nosotros demos algo. Entonces, el llamado, ¿verdad? A todos nosotros como profesionales es, ¿verdad? El buscar las estrategias para no perder la mística del trabajo social en la ejecución de todas las técnicas de abordaje, de intervención, ¿verdad? Para, y es ahí donde se vuelve eh, eh, esa dificultad entre no arriesgar a la población, pero tampoco dejar de hacer lo que no corresponde, ¿verdad? Por eso el tema ético es tan vital, el tema del gerenciamiento social desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de los principios, ¿verdad? De seguridad y de protección, que no debemos olvidar que si bien es cierto, es difícil a veces no contar con los recursos de bioseguridad, pero de alguna manera el trabajador social debe de ser creativo, pero esa creatividad, ¿verdad? No espontánea, sino una creatividad planificada, estratégica, bien pensada, con sus ejes transversales siempre del tema de derechos humanos, del tema de género, el tema de una visión de protección integral, tanto a la niñez y la adolescencia como a los adultos mayores, como a las personas con una discapacidad, etcétera. Entonces, quizás los retos, el tema del reto está más en esa creación de estrategias, ¿verdad? Sin perder de vista el tema de la seguridad, los derechos humanos, la protección integral que se le debe de brindar siempre a los usuarios y usuarias a quienes nos debemos. Desde el punto de vista académico, ¿cuáles serán las limitantes y desafíos a los que estudiantes de la disciplina se enfrentaron en el ejercicio profesional, tomando en cuenta que que se limitó el trabajo institucional, el trabajo de campo y el trabajo de territorio? ¿Las universidades les dieron estrategias o alternativas a estos estudiantes? Bueno, sí, efectivamente, esa ha sido un estrago, a mi juicio es un estrago grande, ¿verdad? Porque el trabajo social no se puede aprender desde un escritorio, no se puede aprender desde una cátedra nada más. El trabajo social se construye, ¿verdad? Y es una construcción interna, primero, de nosotros como individuos, ¿verdad? Porque vamos a la universidad, nos escribimos, los maestros nos dan las clases, pero quien se tiene que ir primero construyendo como profesional somos nosotros desde nuestras propias valores, desde nuestros propios principios. Eh,
Este año yo no he dado clases en la universidad, ¿verdad? No podría decir de primera mano si la universidad en sí han dado algunas estrategias específicas, ¿verdad? Pero sí, en la institución donde laboro, he tenido la oportunidad de contar con estudiantes que si están viendo, pues les envío mis saludos, eh, a los cuales los aprecio mucho y nos han hecho mucha falta en en este tiempo que hemos estado interviniendo. Eh, Ha sido bien complejo, pues entiendo de que han tenido que hacer otro tipo de trabajos. Desconozco específicamente qué clase de trabajos han estado haciendo para el tema del práctico, pero sí creo, ¿verdad?, que es importante que el trabajador social, estudiante, aunque la universidad no le provea de estos espacios, pues porque realmente es un tema de seguridad, ¿verdad? Es un tema, por eso decía yo en la pregunta anterior, que es complejo porque pues es de protegerlos, pues a los estudiantes también, pues es un compromiso de la universidad. Sin embargo, ya a nivel personal, ¿verdad? El profesional debe de buscar los espacios, no esperar que la universidad diga, ¿verdad? Vaya y haga, vea, sino que él por sí mismo o ella por sí mismo busque los espacios prácticos, ¿verdad? Miren, cuando uno se inscribe en trabajo social, uno debe de tener claridad en algo. Es como que si íbamos, ¿verdad? Todavía vestidos con el uniforme de bachillerato, pero cuando usted se inscribe en trabajo social, usted se pone toda una investidura, todo un vestido, donde usted y yo en todo momento somos trabajadores sociales. Entonces nosotros no podemos esperar como estudiantes que hasta que la universidad me mande, ¿verdad? Sino desde el momento que comenzamos a inmiscuirnos en esta preciosa profesión, hay oportunidades en el día a día donde tenemos que ir viendo la labor de trabajo social que nosotros podemos hacer. El trabajo social, a diferencia de otras carreras, tiene un abanico de posibilidades. O sea, no podemos nosotros decir, trabajo social solo se puede hacer en un hospital, trabajo social solo se puede hacer en la comunidad, no, trabajo social se puede hacer en todos lados, porque en todos lados, sobre todo en un país como el nuestro, hay tantas necesidades, hay tantas situaciones que nosotros como profesionales estamos llamados, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la justicia social, el tema de la equidad, el tema del rescate, ¿verdad?, de los valores, el tema de la promoción humana, el tema de la autodeterminación, ¿verdad?, etcétera, el tema de los derechos. Entonces, el trabajador social, el estudiante en trabajo social, tiene un llamado grande a que no se encajone solamente con lo que la universidad le pueda decir, le pueda dar, ¿verdad? Pues 5 años realmente no son suficientes como para poder aprender todo lo que uno requiere ya en la realidad. Entonces, si bien es cierto, han habido grandes dificultades para los profesionales en formación que no han podido tener su experiencia práctica en el campo, ¿verdad? Yo sí les hago el llamado a que busquen esos espacios para que puedan enriquecerse, porque no hay nada mejor que estar ahí en el lugar, ¿verdad? Sufriendo al lado de nuestros queridos usuarios, ¿verdad? No hay nada como eso. Sí hay que leer mucho, hay que leer un montón, leer y leer y leer, ¿verdad? Porque eso también nos va a dar las herramientas, pero también es importante que busquemos la experiencia práctica, porque eso es lo que nos va a enriquecer a nosotros y nos va a construir en esos verdaderos profesionales que deseamos ser. Saludos para Stephanie Melo. También quisiera preguntar si tiene el conocimiento, si la Asociación de Trabajadores Sociales de El Salvador dio recomendaciones hacia los profesionales que estaban interviniendo en los lugares de salud. Mm. Fíjese que yo realmente ahí sí me quedo corta, no tengo mucho conocimiento, he visto que ha habido actividad de parte de la asociación, ¿verdad? Han estado dando
como capacitaciones, entiendo, ¿verdad? Estuvieron teniendo como algunos foros donde se abordaba la temática y la problemática. Entendería yo que probablemente en esos espacios es donde se ha brindado algunas estrategias, ¿verdad? Que nosotros como profesionales podemos aplicar, que eh, es un poco complicado, pues, porque cada institución, ¿verdad? Tiene sus propias formas de trabajo, cada institución tiene sus normas, sus líneas. Por eso yo les decía hace un momento que el trabajador social es quien debe de, de crear, ¿verdad? Con todos esos materiales, ¿verdad? Tanto las normas internacionales, las normas nacionales, las normas institucionales, los principios éticos, ¿verdad? Nuestras funciones, porque como cada trabajador y trabajadora social en las distintas instituciones jugamos diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, creería yo que ahí es donde cabe la importancia de que nosotros, ¿verdad? Tengamos esa capacidad para poder gerenciar nuestra propia intervención, siempre en beneficio de los usuarios. Saludos también para Stephanie Celaya, que nos está sintonizando. También pueden revisar la página de Azul Originario y ahí van a encontrar los diferentes foros que estaremos desarrollando. Desde ¿Cuáles serán desde trabajo social los desafíos sociales a los que nos vamos a enfrentar ante las nuevas realidades? Bueno, acá es importante, ¿verdad? Hacer un análisis desde cada instancia donde nosotros podamos estar como profesionales, ¿verdad? Desarrollar todo un documento quizás, ¿verdad? Cada uno de nosotros en relación a cuáles son esos retos que vamos a estar enfrentando con esas nuevas realidades. Como ya expresaba hace un momento, el tema de la ejecución, del echar a andar, por un lado, la parte técnica, ¿verdad? Hay varias cuestiones que hay que revisar. El tema de la ejecución de las técnicas propias de trabajo social, que no se pierdan, no solamente porque podrían verse como parte de nuestra profesión, sino porque son esas las que nos van a dar los resultados esperados para una intervención adecuada. Pero más allá de eso, quizás lo que más nos debe de preocupar son las nuevas situaciones que han surgido a raíz del COVID. El tema, por ejemplo, de la discriminación, ¿verdad? Que como toda enfermedad que nueva en el mundo, ¿verdad? Las personas que quizás han sido infectadas lastimosamente van a sufrir el tema de la discriminación. Entonces, ese es otro tema más para trabajo social. Otro tema más para trabajo social, ¿verdad? Que hay que enfrentarlo es el tema de cómo sensibilizar a las poblaciones para que nos protejamos, para que nos cuidemos, para que hagamos las cosas, no pensando solamente en nosotros, sino pensando en todo nuestro entorno. ¿Verdad? Entonces, las nuevas realidades, ¿verdad? El tema también del uso de las tecnologías que de alguna manera van modificando, por ejemplo, el tema de la educación, ¿verdad? Que ha sido otro tema que también se ha visto afectado en las familias salvadoreñas, los niños, las niñas, los adolescentes, de hecho, aún las personas adultas, que el tema de la alfabetización, por ejemplo, eh, que si bien es cierto, ya era difícil para muchos adultos el poder alfabetizarse a través de los círculos de alfabetización que existían, ahora puede ser que se vuelva mucho más complejo, ¿verdad? El tema de la falta de interacción social, pues es un tema también de una perspectiva psicosocial que se debe de hacer, el tema de las interacciones sociales de manera presencial, ¿verdad? Que no es igual a tener una interacción por un medio, ¿verdad? Que si bien es cierto, como humanos nos vamos adaptando a esas diferentes situaciones que van pasando en la vida, ¿verdad? Y que vamos cambiando nuestros paradigmas, que vamos cambiando nuestras representaciones sociales, pero que de alguna manera
se ven afectados, por ejemplo, el desarrollo cognitivo de los niños, ¿verdad? Vemos a niños y niñas que han nacido, imagínense los niños que nacieron allá en enero, ¿verdad? De ese año, eh, no han visto mayor interacción que solamente su grupo familiar, si es que tienen un grupo amplio, pues, pero si es una madre soltera, o sea, solo él y su mamá, ¿vea? Entonces, ya al tratar de sacarlos a las interacciones, puede que haya algún tema de dificultades que pueda afectarles el tema de su cognición, el tema de su lenguaje. O sea, hay un sinfín de situaciones con las cuales nos vamos a ir enfrentando, ¿verdad? En estas nuevas formas, ¿verdad? De cómo nos vamos a estar relacionando como seres humanos. Em, el tema de tecnología también, cómo ha venido a afectar mucho más al tema de proyecto de vida de los niños, niños y adolescentes, sobre todo los adolescentes, el tema de, de la violencia sexual a través de los medios tecnológicos, que si bien es cierto, ya teníamos ese problema encima, ¿verdad? Ahora es mucho más, porque si los jóvenes y los niños están teniendo mucho contacto con un celular y sobre todo porque somos una sociedad donde no se nos educa en el uso de las nuevas tecnologías, entonces los niños y las niñas van teniendo muchas afectaciones a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel mental, ¿verdad? Vemos niños que en lugar de estar haciendo la tarea están jugando, ¿verdad? Entonces, hay un sinfín de aristas que el trabajador debe de ir sumando a su trabajo, a su labor diaria, ¿verdad? Ya si íbamos a ver un caso de violencia contra la mujer, ya no solamente ver la violencia física, ¿verdad? Sino la violencia tecnológica que puede estar sufriendo a través de las redes, ¿verdad? Bueno, yo voy a comentar quizás un caso, bueno, dos casos que voy dándome cuenta, vea, de la violencia que existe a través de las redes sociales, del uso de imágenes de niños y niñas en los medios por personas que ni siquiera conocen a los niños, ¿verdad? Pero que atacan a la familia, que atacan a esos niños, este, como un tipo bullying, ¿verdad? Es cibernético, un acoso cibernético bastante complejo. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? Nos vamos adecuando a las nuevas tecnologías, a que qué bonito, pues todo se vuelve más rápido, más corto, yo en tu casa, tú en tu casa, pero también, ¿verdad? El no saber educarnos, el no tener toda una formación pedagógica en el uso de esto nos va a acarrear otro tipo de problemas, ¿verdad? Em, por ello, el trabajador social no puede encajonarse solamente en decir el antiguo. Y de hecho, esto es trabajo social, ¿verdad? Esto es el trabajo social. Es que día con día vamos encontrándonos y enfrentándonos con nuevas situaciones. Y que el trabajador social debe de ir creando las estrategias para poder ir dándole respuestas a la sociedad. Hay que tener claro que hay limitantes sociales, que hay limitantes, todos los gobiernos van a tener sus limitantes, probablemente unos más que otros, ¿verdad? Probablemente unos nos van a dar más herramientas, otros nos van a quitar herramientas, pero el trabajador social debe de fortalecerse y ser muy estratégico en el abordaje, porque sí hay ahorita un sinfín de desafíos, tanto a nivel técnico, a nivel institucional, a nivel de nuestra salud, de nuestra seguridad, pero más allá de eso, hay un sinfín de desafíos en cuanto a la realidad social de cómo de un momento a otro cambió de manera drástica y nos ha traído un sinfín de dificultades de las cuales nosotros como profesionales debemos de darle respuesta, porque ese es nuestro llamado. Nos pregunta Stephanie Zelaya, ¿qué recomendaciones nos puede dar al momento de hacer alguna intervención por llamada telefónica? Bueno, es un poco complejo, como les decía, ¿verdad? Pero si lastimosamente eh,
es la única forma en que podemos dar nuestra intervención, ¿verdad? Porque probablemente hay instituciones que nos van a dar la línea de, no, mire, usted no puede ir a la casa del fulano, haga la entrevista por teléfono, ¿verdad? Ahí es importante que leamos un poco también de psicología, ¿verdad? Acuérdense que nuestra carrera no es una carrera únicamente basada en un solo tipo, sino que casi que nos toca ser un poquito de todólogos. Es importante que leamos un poquito acerca de el significado de la modulación de nuestra voz. Si bien es cierto, cuando vemos, por ejemplo, la técnica de la entrevista en trabajo social, aprendemos a observar, ¿verdad? El tema de la postura, el tema de la mirada, el tema del uso de las manos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahora hay que leer un poco acerca de la voz, ¿verdad? De la modulación de la voz, el tema de qué representa un silencio dentro de una conversación, qué representa el que hable demasiado rápido, el que no dé espacio a que me conté, a que me hagan la próxima pregunta, sino que yo salgo adelante, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas tenemos a profesionales y aprender a escuchar, ¿verdad? Y literalmente a escuchar. Ahí es donde vamos a tener que aplicar el tema de la escucha activa, ¿verdad? Y si bien es cierto, la escucha activa, cuando la hacíamos antes, incluía la mirada, ahora va a incluir que nuestros sentidos estén, ¿verdad? Sometidos a escuchar aún hasta los ruidos que de las interrupciones, de la interferencia, perdón, que cuando se habla del tema de la comunicación, ¿verdad? El receptor, el emisor, el canal y la interferencia. Entonces, el trabajador social debe de leer un poco más acerca de eso, debe de comentarse un poco más, ¿verdad? Van a haber ocasiones en las que va a ser útil el no es, al igual que la visita domiciliaria, el no avisar que vamos a llamar, ¿verdad? Puede que no nos vayan a contestar, pero puede ser útil. Como puede ser útil también que en otro momento usted sí le avise que va a llamarle, ¿verdad? Puede que hagamos estrategias dependiendo del caso, ¿verdad? Donde usted sí le avise en una ocasión, en la otra no le avise. Entonces ahí usted va teniendo como elementos para poder hacer la triangulación. Recuerden que cuando nosotros hacemos un diagnóstico debemos de tener diferentes elementos para poder triangularlos y poder así dar un diagnóstico social efectivo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que buscar la manera de cómo escuchar. Ahora, otro elemento importante también, el tema de nuestro discurso cuando nosotros estemos hablando por teléfono. Nuestro discurso debe de ser, ¿verdad? Tratando de establecer ese rapport, ¿verdad? Ese clima de confianza que haga que la persona, ¿verdad? Nos pueda decir las cosas. Es bien complejo porque es una entrevista por teléfono es bastante subjetiva, ¿verdad? Es muy subjetiva por el tema de que, como les digo, el tema de la observación es súper importante, pero a raíz de que no lo tenemos, pues vamos a tener que hacerlas de esa manera. Buscar preguntas es tratar de, si bien es cierto, aprendemos a hacer la entrevista semiestructurada, que es como la más recomendable, ¿verdad? Pero es importante que usted trate de preparar, ¿verdad? Esa entrevista y tratar de adelantarse un poco a qué cosas puede o no puede hacer, o más bien a qué respuestas le va a dar el usuario. Por eso es importante planificar bien la entrevista para que las personas, para que nosotros como profesionales sepamos el uso de las diferentes técnicas de entrevista, ¿verdad? Por ejemplo, el reflejo, ¿verdad? El que yo le repito a la persona casi que la misma pregunta y si se la vuelvo a hacer 2 veces y porque la respuesta me la da un poco diferente, ¿verdad? Y etcétera. Entonces hay que leer un poquito más del tema de la entrevista y adaptar la entrevista presencial que ya teníamos y trabajar un poco el tema de la escucha activa y de la planificación de la entrevista. Y si podemos hacer, ¿verdad? Y buscar un medio para que
lo más cercano a una entrevista tenga que ser una cuestión de una videollamada, pues si la podemos hacer sería un poquito más adecuado. Pero si acaso no, pues vamos a tener que buscar diferentes estrategias para poder tener diferentes fuentes de información y poder triangular. Porque también esa sería otra opción, ¿verdad? Tener otras fuentes de comunicación para poder triangular nuestra información y tener un resultado un poquito más objetivo. Gracias. También nos pregunta Eloísa González, en el caso de los estudiantes que ya estaban realizando sus prácticas en distintas instituciones, ¿cómo será su proceso para dar por finalizada esa parte práctica de la carrera con este tema de la pandemia del COVID-19? Bueno, ahí sí estoy un poquito mal porque, como les repito, yo este año, por las distintas cuestiones de trabajo que se han vuelto más complejas, yo no estoy activa, ¿verdad? En una universidad. Entendería yo que el Ministerio de Educación va a tener que dar algunos lineamientos a las universidades privadas para que no pierdan sus horas, ¿verdad? Que primero que no las pierdan y segundo que la universidad busque algún mecanismo. Yo esperaría, pero esa es una cuestión muy de mi valoración personal. Yo esperaría que a más tardar el próximo año, pues, con medidas de bioseguridad, ustedes como estudiantes pueden retomar sus prácticas, ¿verdad? Bueno, tengo el conocimiento ahorita de algunas universidades. Por ejemplo, yo en la oficina no solamente tenemos ahí colegas de trabajo social en práctica, sino que también tenemos abogados, estudiantes de abogado, y ellos ya retomaron, pues, ¿verdad? Ya, por ejemplo, la institución donde yo trabajo, pues, lo que nos han exigido a nosotros como coordinadores es que garanticemos la bioseguridad de los estudiantes, pero si ya está garantizada la bioseguridad, pues ellos pueden regresar, por lo menos a la institución donde yo laboro, ¿verdad? Y yo esperaría que las diferentes instituciones, pues al igual, lo que garanticemos sea el tema de la bioseguridad, ¿verdad? Porque sí es importante y yo esperaría que no perdieran pues eso, porque es parte de su proceso formativo y son horas que ya las hicieron y es importante que las retomaran. Eso es lo que yo considero que sería importante. Hola. Hola, nos pregunta Mili, ¿cómo están las cifras de suicidio en nuestro país y en qué rango de edades? Bueno, pues les puedo hablar un poco acerca del tema de niñez y adolescencia, ¿verdad? Para el año pasado sí teníamos un aumento considerable en el tema de suicidios, en el rango entre los 12 a 16 años. Estábamos teniendo intentos suicidas. De hecho, recuerdo que el año pasado tuve un caso de que me lo refirieron del Hospital Blue, o sea que es un niño menor de 12, 13 años, ¿verdad? Que sí habían tenido un intento suicida. Específicamente la estadística sí no la tengo ahorita en la mente, pero sí le puedo decir que el año pasado hubo un aumento considerable. Y ahora con lo de la pandemia, estuve yo buscando un poco acerca de esto y creería yo que no hay cifras oficiales, ¿verdad? Del aumento. Sin embargo, pues puede ser que en estos días sí saquen algunas cifras, ¿verdad? Pero por la percepción que tengo de los casos que hemos estado recibiendo, sí ha habido un aumento, ¿verdad? No solamente en el tema del suicidio, sino también en la salud mental, o sea, otras expresiones, más bien dicho, otros indicadores que hablan del detrimento en la salud mental de la niñez y de la adolescencia, ¿verdad? Niños que gritan, ¿verdad? Que quieren salir de la casa, padres que dicen, yo no sé qué hacer con este niño porque se ha vuelto más rebelde desde que estamos acá, desde que nos metieron en la cuarentena, yo ya no sé qué hacer,
niños que entran en pánico, niños que entran en crisis, que lloran. Bueno, he conocido casos también de niñas y adolescentes que hasta han arrancado el cabello, ¿verdad? Dentro de toda la crisis que sienten, ¿verdad? Claro, no es solamente el tema del encierro, sino que han sufrido otro tipo de violencia, pero que de alguna manera, ¿verdad? El encierro y los otros tipos de violencia que han sufrido ha acrecentado sus niveles, ¿verdad? De ansiedad, sus niveles de dolor, sus niveles psicológicos que las hacen que tengan estas diferentes situaciones. Ahí les queda un poquito mal porque no tengo las cifras exactas del incremento, pero sí les puedo decir que por la percepción que hemos tenido últimamente, sí existen bastantes casos actualmente de niños y adolescentes, sobre todo los adolescentes. Y es que el tema del intento suicida, ¿verdad? Es un tema que más se ve en la adolescencia por el hecho de los cambios hormonales, ¿verdad? De los cambios en todo su proceso de personalidad también, no solamente el tema hormonal, sino el tema de sus cambios de su pensamiento, el cambio, la búsqueda de la autonomía, la búsqueda de la independencia, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si son niños y niñas, perdón, si son adolescentes que han sufrido algún tipo de violencia en su niñez, obviamente en la adolescencia va a venir a salir todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y algo que a nosotros nos preocupa y quizás es un mensaje para todos los trabajadores sociales que trabajemos el tema del proyecto de vida en los adolescentes. Muchos adolescentes también por problemas en sus familias, por problemas de que sus papás son alcohólicos, que la falta de atención, ¿verdad? Entre otros hechos de violencia, hacen que ellos busquen una salida alterna eh, que a veces sí es un tema de que sí desean morirse, pero más allá de desear morirse, los adolescentes es un llamado de atención, ¿verdad? Es un llamado a decir, aquí estoy, ¿verdad? Mírame, yo necesito esto, yo ya estoy aburrido de que tú sufras violencia, de que tú agredas a mi mamá, de que tú agredas a mis hermanos, de que ustedes vivan en esta constante violencia. Entonces, sí, el incremento del tema del intento suicida es un tema de salud mental al que pues esperamos que se le apueste, ¿verdad? Mucho, porque ya venimos arrastrando demasiado como personas, como país, y necesitamos una respuesta en ese sentido. Saludos también a Xiomara López y Dani Chicas que nos han estado sintonizando. También Christopher Iraeta, él nos hace una pregunta. ¿Cómo ve el panorama de aquí a un año sobre el tema? ¿Piensa que volverá a lo mismo de antes o se establecerá nuevos estándares en la relación a la profesión? Pues, bueno, realmente la vida y todo, ¿verdad? Es un continuo, ¿verdad? De cambios. Obviamente no vamos a poder regresar a lo normal, a lo que llamábamos normal, ¿verdad? Porque realmente la normalidad es una cuestión, si hacemos un análisis filosófico, es subjetiva, ¿verdad? La normalidad es subjetiva, porque lo que es normal para usted no es normal para mí, puede ser. Entonces, quizás lo que sí va a suceder, eh, y de hecho ya es necesario el tema de una reconceptualización, ¿verdad? De la profesión como tal. Em, Quizás desde que entramos a los años 2000, ¿verdad? Tuvimos que ir construyendo nuevas teorías basadas en las nuevas realidades que estábamos viviendo, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, países como los nuestros necesitan un trabajo social más terapéutico, no solamente un trabajo social como de asistencia o de investigación, sino necesitamos un trabajo social terapéutico, por lo mismo que les mencionaba, porque somos un país muy dañado, un país con mucho dolor,
con mucho trauma, vea. Bueno, por ejemplo, vea, yo creería, y es algo que siempre lo hemos hablado en los espacios de cuando se habla de violencia contra la mujer, que todas las mujeres, todas, en algún momento hemos sido víctimas de violencia sexual o de violencia contra nosotros, solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, si así es el panorama de nuestro país, eh, entonces la profesión debe también de responder a todas esas situaciones. Entonces, si bien es cierto, probablemente las cosas no van a retroceder, ¿verdad? Quizás no vamos a volver a trabajar como antes lo hacíamos, como trabajadores sociales al 100%, ¿verdad? Pero sí vamos a tener que ir modificando. Eh, Esperaría yo, ¿verdad? Que la Asociación Internacional de Trabajo Social, ¿verdad? Y la Federación más bien internacional diera como nuevos elementos, ¿verdad? Y que sobre todo en América Latina, ¿verdad? Diéramos nosotros como pasos diferentes, que diéramos ya nuestra propia voz. Y yo creo que, por ejemplo, desde El Salvador deberíamos construir teoría, vea, porque no es lo mismo trabajar con teoría de otras sociedades, ¿verdad? Que sí tienen ciertas similitudes a las del Salvador, pero en realidad nunca van a ser como nosotros, pues, ¿verdad? Si bien es cierto, todos los países tienen problemas de pobreza, tienen problemas de enfermedades, de que el sistema de salud tal vez no responde como debe de ser, los sistemas de seguridad, pero cada uno tiene sus individualidades, pues. Entonces, yo creo, ¿verdad? Que es necesario que vayamos teorizando las experiencias. Por eso es importante la sistematización de las experiencias, por eso es importante estos espacios, por eso es importante que hagamos un análisis no desde un escritorio, ¿verdad? Sino desde las realidades que nosotros como trabajadores sociales vivimos, ¿verdad? No esperando una línea de que alguien nos diga háganlo así, háganlo allá, sino desde la experiencia misma que nosotros tenemos. Entonces, sí es importante la teorización, es importante que construyamos quizás no hablar de lo nuevo, sino de lo adecuado, ¿verdad? De lo adecuado a las diferentes coyunturas que vamos viviendo como país, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de la prevención del feminicidio, el tema de los embarazos en las adolescentes, que ya se probaron un sinfín de estrategias y cuestiones, pero ¿por qué será es que el alto índice todavía continúa? Entonces, es importante que nosotros como trabajadores sociales ya no nos encajonemos en lo que veníamos viendo, sino que vayamos haciendo nosotros nuestras propias reflexiones, nuestros propios análisis, ¿verdad? De hecho, la teoría y la ciencia sí se va construyendo, ¿verdad? De las dudas, de las preguntas, de que no estoy de acuerdo con algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo no estoy de acuerdo con algo, no solamente es no estar de acuerdo, sino es buscar una respuesta a eso, ¿verdad? Y si yo hago un estudio, una investigación a través de las metodologías y yo encuentro que es importante hacer una modificación en esto, pues potenciarlo y promoverlo, ¿verdad? Entonces, eh, trabajo social me encanta y por eso me encanta la profesión porque no nos encajonamos, o sea, nosotros sabemos de que si ayer fue el COVID, mañana no sabemos qué puede ser y tenemos que adaptarnos a eso, pero más que adaptarnos es buscar una respuesta efectiva. Entonces, no es cambiar, sino es dar una respuesta efectiva a las necesidades que tenemos como sociedad salvadoreña. También Ale Escobar nos hace una pregunta al ver el índice de embarazos en adolescentes, que por qué en la orientación de salud sexual y reproductiva solo se le habla al hombre de utilizar el condón y a la mujer de utilizar la pastilla en sí. Ujú. Vaya, fíjense que el tema
de la prevención de los embarazos en adolescentes, como lo acabo de decir hace un momento, casi siempre se hace desde una perspectiva eh, no tan integral, ¿verdad? Por el hecho de que debe de haber la línea de la violencia de género, ¿verdad? Que se debe de una visión de género. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, em, los preservativos, por ejemplo, son creados para los hombres, ¿verdad? Eh, las mujeres somos las que más sufrimos en el tema de la prevención del embarazo, pues, ¿verdad? El que un preservativo sea solamente para el uso de un hombre, ¿verdad? Eso dice mucho. Eh, dice mucho de cuál es la visión que tenemos de país hacia las mujeres, ¿verdad? Y hacia los hombres. La cosificación de nosotras como mujeres, de que si bien es cierto, ¿verdad? El que tiene que utilizar el preservativo es el hombre, porque nosotras somos un objeto sexual para la sociedad, ¿verdad? Entonces, esas visiones de alguna manera se deben de ir modificando. De hecho, el tema de la violencia sexual, porque así es como se debe de ver, no solamente como que, los adolescentes tienen relaciones sexuales, prengamos y démosles una charla del uso del condón, ¿verdad? Que sí es parte importante, ¿verdad? Porque sí lo es, pero hay otras cosas que hay que ver. Por ejemplo, el tema, como yo les decía, del proyecto de vida. Cuando una persona tiene claridad en su proyecto de vida, entonces sabe eh, cuál es el camino, cuál es el sendero que va a seguir para llegar a a X deseo, a X meta. Pero si ustedes le hacen la pregunta y hagan ustedes el experimento, pregúntenle a mínimo 10 adolescentes qué quieren ser cuando sean adultos. Y la mayoría dicen, no sé, no lo he pensado. Entonces, cuando vemos el tema del embarazo en adolescentes, no solo debe de verse desde lo sexocoital, ¿verdad? Que a veces es como la visión que se ha tenido de que protejámoslo, vea, démosles el condón, démosles la pastilla, pongámosle el DIU. Ok, sí, ¿verdad? Sí, de hecho acuérdense que hay tres niveles de prevención, ¿verdad? Entonces, ese es como prácticamente como un nivel casi secundario de prevención, pero no llegamos al nivel, al nivel primario, donde podamos nosotros no solamente decirles, toma, aquí está el condón, sino eh, transformar el pensamiento, porque no, o sea, por eso es un tema filosófico, ético, sociológico, porque hay que ver qué es lo que piensa la sociedad de esto. Si ustedes se fijan, la sociedad naturaliza el que una adolescente salga embarazada, ¿verdad? Vemos a madres, vemos a padres naturalizando el tema de que sus hijas estén embarazadas, eh, naturalizando que sus adolescentes, que mujeres adolescentes tengan una relación sexual con un hombre mucho mayor, ¿verdad? De hecho, la música, la sociedad, ¿verdad? Los medios de comunicación también como uno de los poderes sociales intervienen un montón. Yo siempre he dicho que se le debería de pedir a todos los cantantes que producen música donde incitan el tema de las relaciones sexuales sin protección, sin seguridad, a que al final de la canción sacaran a una mujer embarazada, ¿verdad? Una niña embarazada, que ya no estudió. O sea, el video no solamente terminar en, en que han tenido una relación sexual sin protección, sino que al final también debería de salir una jovencita embarazada, ¿verdad? Que ya no estudia, que ya no construyó su futuro. Entonces, pero eso debe de ser un tema de cambio en los paradigmas, ¿verdad? Por eso el tema de género es tan importante evidenciarlo en estas temáticas, porque si seguimos viendo a la sociedad, en la sociedad a la mujer como una cosa sexual, como que, bueno, si la niña desde que, bueno, es un tema cultural, pero hay algunos estudios que hablan de que el hecho de que se les celebre, ¿verdad? Yo no sé si aquí voy a decir algo de más, que se les celebre los 15 años a una joven,
a veces dentro de algunas culturas he visto como una presentación sexual de la figura femenina, ¿verdad? Como decir, aquí está ya la mujer lista, ¿verdad? Para procrear. Entonces, y es un tema cultural, antropológico, porque en la mayoría de las sociedades así es, ¿verdad? Tal vez nosotros lo disfrazamos un poquito con que la fiesta es bonita, con que te hace sentir bien, pero realmente hay un trasfondo sexual, ¿verdad? Porque casi que todos los rituales que tenemos en nuestra cultura relacionados a la mujer tienen un alto contenido del tema sexual, ¿verdad? De cómo nos mira la sociedad, de cómo nos presentamos ante la sociedad. Entonces, por eso el tema de la prevención del embarazo no debe ser visto solamente desde lo sexo coital, sino debe de ser visto también desde la formación personal, desde el tema psicológico. Y le voy a poner ejemplo, ¿verdad? Porque yo pienso de esta manera. Eh, Antes yo trabajé bastante con adolescentes que habían sido víctimas de violencia sexual y las hipotas dicen, pero es que fue con mi consentimiento. Yo le dije que sí, de hecho yo le dije, mira, vamos a tal lugar, ¿verdad? Entonces, pero cuando hay todo un trabajo eh, terapéutico entre psicólogo, trabajador social, médico y de hecho hasta abogado, entonces esas jóvenes, nosotros veíamos la transformación en ellas, porque pasaban de decir, no, es que yo acepté o yo estoy feliz con mi novio, no lo metan preso, a niñas que decían, realmente yo no sabía lo que yo quería, yo pensé que eso era bien, pero ahora conozco un caso de una adolescente que ella después nos pedía a nosotros que le diéramos material porque ella quería ir a hablar a la escuela de la prevención de las relaciones sexuales a temprana edad, pero no era porque por lo que le había pasado en sí, sino porque había habido todo un proceso de introyección, de cambio de paradigma, de cambio de percepción social, de cambio de su género, de cómo ella se percibía como mujer dentro de una sociedad. Y si nosotras somos criadas como mujeres que nos adecuamos a que somos objetos sexuales de adolescentes y que eso nos hace sentir poderosas a una adolescente, ¿verdad? Que no está preparada, que su cuerpo no está listo para ser madre, mucho menos su situación social. Entonces, es importante que la visión de la prevención de los embarazos no sea solo netamente física, biológica, sexocoital, sino desde una perspectiva un poco más integral de abordaje, de prevención primaria y de un cambio de paradigma del tema de género. También, otro Flores nos hace una pregunta. ¿Considera importante incluir el trabajo social dentro de las políticas de prevención del delito? Sí, efectivamente. Es que miren, trabajo social debería de estar en todas las áreas, porque por el tema de la prevención, como yo les explicaba, o sea, nosotros como trabajadores sociales estamos tal vez no al 100% preparados, ¿verdad? Pero sí nuestra profesión nos demanda que al 100% hagamos prevención. Y es por el mismo tema. Miren, eh, vemos adolescentes, ¿verdad? Tanto mujeres como hombres, que nos remiten a nosotros también dentro de la Junta de Protección, adolescentes en conflicto con la ley, que le llaman. Vemos adolescentes de que, si bien es cierto, ¿verdad? Han cometido delitos, algunos bastante graves, vamos a ver su historia, ¿verdad? Y eso es lo rico del trabajo social, porque el trabajo social ve y ve sus antecedentes y te das cuenta que no se puede justificar la violencia, pero sí se puede encontrar la causa de eso. Entonces, para muchas cosas, la prevención es vital y el trabajo social tiene las herramientas para poder hacerlo, ya sea la prevención de delitos, por ejemplo, como agresiones contra otras personas, ¿verdad? Agresiones sexuales, agresiones físicas, etcétera, entre otros tipos de violencia. Claro, hay delitos, ¿verdad? Que ya son de otra índole, ¿verdad? Delitos
como el tráfico de personas, ¿verdad? Etcétera, que eso sí ya en sí, ¿verdad? La cabeza de esos delitos, pues esa es otra cuestión. Pero, por ejemplo, el tráfico, hablando de tema de tráfico de personas, la trata, eh, tenemos adolescentes que caen en este tipo de cosas también, porque no han tenido una orientación, porque en la red social, ¿verdad? Le caen un sinfín de notificaciones de invitaciones de personas de perfiles falsos, pero por la necesidad que aquella adolescente tiene de sentirse atractiva, de sentirse eh, parte porque es lo que le vende la sociedad, es lo que le vende los medios, ¿verdad? De comunicación que le dicen, no, tú tienes que tener un montón de likes en tu foto, ¿verdad? Tienes que tener un montón de personas que quieran verte. Entonces, en ese camino, cuando la niña, ¿verdad? La adolescente no tiene esa orientación clara, toma decisiones de las cuales después vienen consecuencias bien graves, ¿verdad? Vemos a niñas en este tema de trata, ¿verdad? Niñas en el tema de la prostitución, ¿verdad? Que no es el concepto más adecuado porque en sí la niña no recibe ninguna ganancia, pero sí, ¿verdad? Las personas que cometen el delito de tratar con ellas, ¿verdad? De venderlas, lo hacen a través de los medios. O sea, casi que un porcentaje bastante alto, ¿verdad? De mujeres, de adolescentes sobre todo, que han sido víctimas de trata, son mujeres que han accedido a través de un consentimiento viciado, ¿verdad? Es un consentimiento viciado porque las hipotas creen, ¿verdad? De que es un mundo nuevo, le dicen, mira, ¿querés el modelo? Y las hipotas dicen, sí, ese es mi sueño más grande, ¿verdad? Entonces, cuando vienen a sentir, pues están ahí. Hemos conocido casos de adolescentes que eh, por necesidades económicas también, ¿verdad? Hay muchas adolescentes que por el tema de la necesidad económica caen en estas situaciones. Pero ¿saben cuál es el problema? Que a veces la misma sociedad eh, estigma a las adolescentes. O sea, decimos, no, hombre, pero es que la bicha es loca, vea. O sea, a la bicha le gusta eso. Entonces, si nosotros no cambiamos esos paradigmas, por eso repito y repito tanto esto, porque es un tema educacional, ¿verdad? Por eso el tema de la educación es vital en las sociedades, ¿verdad? Y no una educación bancaria, ¿verdad? No una educación de vamos a la escuelita nada más, ¿verdad? Sino vamos y aprendamos a transformar realidades, a transformar pensamientos, a transformar paradigmas, a transformar percepciones de las personas que tenemos de nosotros mismos, pues. ¿Verdad? Porque si siempre vemos a un adolescente, o sea, vemos a un adolescente tal cual, cualquiera que sea, y ya la vemos como un objeto sexual, ya la vemos como que, ay, esa es loca, ¿verdad? Esa bicha le gusta andar encima, ¿verdad? Y vemos al cipote como, ah, no, este bicho las puede, ¿verdad? Tiene un montón de novias. Entonces, desde que no, si no cambiamos esas ideas, esos pensamientos, y seguimos haciendo que los adolescentes se sigan introyectando todo eso, vamos a seguir teniendo el problema, ¿verdad? Ahora, la creación de políticas es importante, ¿verdad? La creación de políticas, porque se crea la política, pero o sea, al mismo tiempo se deben de crear las legislaciones y al mismo tiempo se deben de crear las instituciones y que esas instituciones trabajen de manera concatenada, de manera articulada, porque si hay a veces debilidades en los sistemas, es la desarticulación de ellos mismos, porque no trabajan en conjunto por un fin, ¿verdad? Un fin en específico, sino un tema, ¿verdad? De yo hago mi parte como isla, ¿verdad? Yo hago mi parte, tú haz la tuya. Y acá no es así, acá es de que tratemos de cambiar nuestros paradigmas. Y los trabajadores sociales estamos llamados a eso. Así es que sí es importante, ¿verdad? La prevención y trabajo social sería maravilloso que estuviéramos en todas las instancias posibles. Gracias, licenciada. ¿Puede darnos un mensaje a los nuevos profesionales en trabajo social ante estas nuevas realidades? Bueno, primero que los felicito por haber decidido estudiar trabajo social porque nos hacen falta un montón en este mundo y en este país sobre todo.
Y segundo, pues que tengan claro de que trabajo social es un continuo de desafíos, es un continuo de desafíos. Que no se derrumben cuando de repente algún caso, alguna situación, ustedes digan, no sé qué hacer realmente con esto, sino que busquen estrategias, que busquen salidas, que sean muy creativos, pero como les decía, que sean creativos, no a lo loco, ¿vea? Sino creativos desde la base de la ética, ¿verdad? No olviden la ética, que es parte importantísima para nosotros. El sentido de la ética es importante. Cuando ustedes como trabajadores sociales en formación se van introyectando la mística, eh, el, el- el arte del trabajo social, la pasión por el trabajo social, la pasión por la promoción humana, entonces siempre van a encontrar una salida. Así es que los cambios son parte de nuestra profesión, no se asusten por los cambios, ¿verdad? Porque así va a ser. Ahora es el COVID, mañana no sabemos qué nos va a traer esta sociedad, qué nos va a traer el mundo, probablemente más problemas, más grandes o más chiquitos, no lo sabemos. Pero aquí estamos nosotros formándonos, leyendo, aprendiendo, y si tenemos pasión por lo que hacemos, siempre vamos a poder encontrar una respuesta para darle esa promoción a la humanidad. Gracias, licenciada Priscila, por esta ponencia enriquecedora tanto para los estudiantes en trabajo social y profesionales. Invitamos a todos nuestros que nos estuvieron sintonizando a que vean la página de Azul Originario, también que estén pendientes del tercer foro que tendremos el próximo sábado. Y gracias por todo y feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias.